Aquí está hablando el apóstol Pablo y le dice a los corintios: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Vamos a elaborar a Dios una oración en esta tarde para que el Señor sea hablando a nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, en esta tarde porque te hemos alabado, porque te hemos exaltado. Y ahora, Señor, venimos delante de ti para escuchar tu palabra. Te pedimos que tu Santo Espíritu hable a nuestra mente, a nuestro corazón, que toda palabra, Señor, pueda ser de edificación para nuestras vidas y que podamos, Señor, podamos ser esta tarde bendecidos a través de tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús te pido que seas tú tomando el control de esta palabra y que solamente pueda hablar palabra que edifique a tu iglesia. Todo te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Puedo ocupar su lugar, hermano, en esta tarde? Mire que en la Biblia nosotros encontramos una grande verdad. En la siguiente, por favor. Una grande verdad, y es que todos los seres humanos tenemos una característica en común. Toda la humanidad tiene una problemática en común, y esta problemática es el pecado. Si recordamos en la Escritura, nos dice que el pecado entró por un hombre, que era Adán. El pecado entró por Adán y Eva, y eso ocasionó que todos tengamos una tendencia al pecado. En el momento en que Adán y Eva pecaron, el libre albedrío de Dios, que Dios le dio al hombre, se vio afectado, lo que ocasionó que el ser humano, a partir de ese momento, tenga una tendencia al mal. Aunque a veces decimos que tal persona es muy buena, al final de cuentas todas sus acciones, al final de cuentas, son dirigidas hacia el pecado. Cuando no conocemos a Cristo, todo lo que hacemos, al final de cuentas, desagrada a Dios de alguna u otra manera. Y este pecado no lo podemos quitar con nada de estrategias humanas. Podremos tener estrategias, métodos, inclusive algunos méritos humanos, pero nada de esto podrá quitar el pecado de la humanidad. Y si recordamos bien, el pecado nos va a separar de la presencia del Señor. Entonces, hermano, el ser humano, como consecuencia del pecado, está condenado a una eternidad sin Dios. Sé que es una manera muy brusca de empezar este mensaje, pero es la realidad de la humanidad que vive sin Cristo. Vive una vida separada de Dios, que podrán creer en Dios o decir que creen en Dios, pero la realidad es que ellos necesitan tener un encuentro personal con su Salvador. Sin embargo, nosotros podemos ver en la Escritura que Jesús fue el medio para poder ser salvos del pecado. Nada podía quitarnos el pecado, pero Cristo vino a este mundo para salvarnos y para perdonar nuestros pecados. Dice en Romanos 5, en el versículo 6, en la Nueva Traducción Viviente: cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, los pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecía a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, como se nos declaró justo a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Aquí el apóstol Pablo está recalcando
que el ser humano no pudo salvarse por sí mismo. Éramos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Pero Cristo murió por cada uno de nosotros. Y por eso hoy estamos aquí, gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo nos dice que Dios envió a su Hijo al mundo para salvarlo y limpiarlo del pecado. Y esto lo hace con todo aquel que le confiesa como su Salvador y como su Señor. Dios provee una salvación para todo aquel que le rinde su vida a Cristo. Y este es el principal beneficio que usted y yo tenemos como cristianos, que hemos sido salvados de una condenación, que hemos sido salvados de una vida, de una eternidad separada de Dios. Porque si una vida aquí es triste, separadas de Dios, ahora imagínese toda una eternidad. Sin embargo, le damos gracias a Dios porque Él proveyó a su Hijo para salvarnos a cada uno de nosotros. Y aquí en el capítulo 5 de Romanos, Pablo menciona otros beneficios que tiene toda aquella persona que ha recibido al Señor Jesucristo. Amén. Y el primer beneficio que tenemos, aparte de la salvación, es la justificación. En Romanos 5, versículo 1, en la primera parte nos dice: justificados pues por la fe. ¿Qué sucede cuando alguien transgrede las leyes aquí en la tierra? Y eso lo hablábamos el domingo en la escuela dominical. ¿Qué sucede cuando alguien transgrede las leyes? Si usted va por la carretera, se pasa un semáforo y lo ve una patrulla, un policía, ¿qué hace? ¿Lo detiene? ¿O lo detiene ahí en un ladito, orillas a la orilla, y luego le puede poner una multa? O al menos eso debería de ser. Pero recibe un castigo, si lo vemos de esta manera, recibe un castigo por la acción incorrecta que realizó. Las personas que cometen asesinato deben de ser presas a causa de transgredir esa ley de que no se debe matar a ningún ser humano. Y es aquí, hermano, donde también, si nos vamos a la palabra de Dios, cualquier persona que cometía algún pecado o transgredía la ley de Moisés, también era merecedora de la muerte. Era digna de morir irremisiblemente. Porque si recuerdan aquel pasaje cuando la mujer adúltera es encontrada cometiendo adulterio, los fariseos ya lo que iban a hacer era, el pueblo quería apedrearla, porque era lo que decía la ley. Cualquier persona que transgredía la ley de Moisés era culpable y se le castigaba, y no había nadie justo delante de Dios. Pero cuando Cristo viene al mundo y muere en la cruz, Él toma nuestro lugar, y Él, que es justo, paga por nuestros pecados, derramando su sangre por cada uno de nosotros. Él derramó su sangre en esa cruz del Calvario, y entonces nos perdonó, nos justificó delante de Dios. Pablo enseña que los creyentes son justificados por la fe en Cristo. Eso significa que a través del sacrificio de Jesús en la cruz, todo aquel que cree en Él es declarado justo delante de Dios, no por las obras personales que podamos hacer, no por nuestras acciones buenas, o porque tengamos muchos títulos o muchos méritos. No, somos declarados justos delante de Dios gracias al sacrificio de Jesús. Cristo, que es nuestro abogado y nuestro Salvador, nos justifica delante de Dios. Pero esto, hermano, no nos quita que a veces cometamos pecado. Pero antes
Antes no confesábamos nuestros pecados, no teníamos a lo mejor una esperanza, pero ahora que estamos en Cristo, si hemos pecado, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Podemos venir confiadamente a Él, creyendo que Él nos puede perdonar, y entonces Él nos perdona. Nada más que esto no es cuestión para que tomemos libertinaje, sino como a la mujer adúltera, le dijo: vete, pero no peques más. Entonces tenemos, hermano, esa justificación delante de Dios gracias al sacrificio de Jesús. A lo mejor no nos consideramos personas justas, pero gracias al sacrificio de Jesús somos personas justificadas delante del Padre. El segundo beneficio, aparte de la salvación, que tenemos como creyentes es paz con Dios. En Romanos 5:1 también dice que los creyentes tienen paz para con Dios a través de Jesucristo. Y ahí viene el pasaje, la segunda parte del versículo 1. Dice: tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Como mencionaba hace un momento, antes de creer en Jesús, estábamos separados de Dios a causa del pecado. Y me viene a la mente nuevamente el pasaje cuando Adán y Eva pecaron. Si recordamos, comieron del fruto prohibido y entonces ellos se dan cuenta que habían pecado, se dan cuenta de su condición, se dieron cuenta del bien y del mal. Y entonces fueron conscientes de lo que habían hecho, y ellos lo que hicieron fue esconderse de Dios. Ellos se escondieron de Dios. Y luego dice la Escritura que Dios se paseaba por el huerto del Edén y le dice a Adán: ¿dónde estás tú? Y el hombre lo que hizo: Señor, es que me di cuenta que estaba desnudo y me escondí. Cuando pecamos, la reacción natural es querernos esconder, y también viene una angustia a nuestra vida. Lo vemos con los niños. Bueno, yo porque lo veo todos los días. Cuando ellos cometen alguna travesura en la escuela, y saben que hicieron mal, lo que hacen es separarse del maestro, ni se acercan al maestro, ni le hablan al maestro. Y cuando el maestro se da cuenta que hicieron mal, lo que hacen es tener un miedo porque se les va a castigar. Así pasa con los pecadores. Llega un momento en que su vida se siente tan perdida, tan angustiada, que no tienen paz, que no tienen tranquilidad. Pero gracias al sacrificio de Jesús, ese temor, esa intranquilidad, esa angustia, también es quitada de nuestra vida. Gracias al sacrificio de Jesús podemos tener una relación restaurada con Dios. Que sí es cierto, somos humanos y pecamos, pero podemos venir confiadamente a Él y confesarle nuestros pecados. Pero esa es la clave, que venimos confiadamente, nos acercamos con confianza. Hace algunos días, allá en Frontera, un muchacho ahí de la colonia me decía: es que yo soy drogadicto, yo soy borracho, yo soy esto, yo soy lo otro. ¿Cómo yo voy a ir a la iglesia así? ¿Cómo yo me voy a presentar delante de Dios de esa manera? Y mírame, ando todo mugriento. Y yo le decía que el Señor, a pesar de que estamos en pecado, o que ellos están en pecado, el Señor los acepta y los perdona.
Porque así es nuestro Señor. Podremos ser, y lo veíamos el domingo, podremos ser los pecadores más empedernidos, los pecadores más viles, pero el Señor nos perdona cuando venimos a Él con un corazón sincero, y eso hace que la relación con Dios se restaure. Y ahora podemos acercarnos confiadamente al Padre, y su paz perfecta es derramada en nuestros corazones. Ya no hay por qué esconderse, ya no hay por qué tener miedo. Si el perfecto amor del Señor nos cubre, entonces todo ese miedo, esa angustia se tiene que ir, y la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, viene a nuestra vida. El tercer beneficio, hermano, que encontramos ahí en Romanos 5, lo vemos en el versículo 2, que es un acceso a la gracia. Nos dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Los creyentes tienen acceso a esta gracia. La palabra gracia en griego se traduce como bondad inmerecida, y la Nueva Traducción Viviente lo traduce como un lugar de privilegio inmerecido. Es decir, que la gracia de Dios se derrama sobre nuestra vida a pesar de que no lo merecemos, y entonces nosotros tenemos ese acceso directo para con Dios. Esta gracia se convierte en un regalo de Dios, y a través de ella primero nos capacita para vivir una vida que le agrada a Dios. Cuando venimos a Cristo, al principio no sabemos ni qué hacer, pero conforme vamos creciendo en el camino del Señor, el Espíritu Santo trabaja en nuestra vida, la gracia de Dios es derramada sobre nosotros, y el mismo Espíritu Santo nos va indicando el camino. El mismo Espíritu Santo nos va diciendo qué debemos hacer y qué no debemos de hacer. Yo le he dicho, porque si nosotros queremos imponerle a una persona nueva a cumplir una serie de reglas, pues tarde o temprano se va a cansar y se va a ir. Pero si dejamos que el Espíritu Santo trabaje en su vida, entonces esa persona puede permanecer, porque va a ser capacitada por la misma gracia de Dios para vivir una vida santa delante del Señor. Y también la gracia de Dios nos va a sostener en tiempos de necesidad. Cuando pasamos alguna necesidad económica, de salud, física, familiar, cuando no conocíamos a Cristo, pues era una desesperación muy grande. Nuestra cabeza se llenaba de pensamientos, se nos iba el sueño posiblemente, o tomábamos decisiones incorrectas. Pero ahora, a través de la gracia de Dios, podemos estar seguros y tranquilos de que el Señor tiene todo en sus manos, y que si tenemos alguna necesidad, si es económica, el Señor nos va a proveer; si es de salud, el Señor nos da la sanidad; si es algún problema familiar, el Señor da la solución, porque lo hace a través de su gracia, a través de su fuerza, a través del Espíritu Santo. Entonces podemos estar seguros que la gracia de Dios, que el favor de Dios es suficiente para nuestro caminar cristiano, y es obtenido gracias al sacrificio de Jesús. Ahora tenemos ese acceso a la gracia. Ahora vivimos en la gracia de Dios. Y creo yo que esto es algo muy bueno, porque pues antes no teníamos a dónde correr, pero ahora tenemos este lugar seguro en el cual nos podemos refugiar en tiempos de necesidad, y también cuando necesitamos alguna dirección. Y todo es gracias al sacrificio de Jesús. Y un cuarto beneficio es que el sacrificio de Jesús
también nos da una esperanza de gloria. Romanos 5:2, en la segunda parte, dice: y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La esperanza de gloria se refiere a la certeza y expectativa de participar en la plenitud de la gloria de Dios, especialmente en la vida eterna. Es decir, que nosotros podemos estar seguros que tenemos una esperanza para el futuro, que vamos a tener una vida buena en lo que nos quede en esta tierra y también en la eternidad. Es una esperanza que nos quita inclusive el miedo a morir, porque dice el apóstol Pablo: si vivimos, para Dios vivimos, y si morimos, para Él morimos. Y sea que vivamos o muramos, al final de cuentas somos del Señor. Y el apóstol Pablo iba más allá. Si fuera por mí, dice el apóstol Pablo, yo ya quisiera estar con el Señor, pero todavía tengo mucho trabajo que hacer aquí. Entonces, antes estábamos sin esa esperanza, pero ahora en Cristo tenemos una esperanza. Y esta esperanza de gloria es una confianza firme y segura en las promesas de Dios respecto a la vida que nos espera en el futuro. Tenemos la esperanza de que un día vamos a ser transformados a la semejanza de Cristo y vamos a experimentar la plenitud de su presencia. Esto incluye la expectativa de una vida eterna en la presencia de Dios. Y ahí vamos a estar libres del pecado y de todo sufrimiento. Y vamos a recibir una recompensa celestial, una recompensa incorruptible por el servicio a Dios durante la vida terrenal. Habrá una recompensa celestial por el servicio que hagamos aquí. Por eso, hermano, cuando tengamos la oportunidad de trabajar en la obra del Señor, hay que hacerlo, porque tal vez no vayamos a recibir una recompensa terrenal, pero sí vamos a recibir una recompensa celestial, y creo yo que esa es una mayor bendición para nuestras vidas. Antes, sin Cristo, nuestro futuro se veía oscuro, se veía entenebrecido, se veía desolador, sin esperanza. Y el destino que nos esperaba era un destino fatal en el infierno. Pero gracias al sacrificio de Jesús, todo aquel que cree en Él tiene la seguridad de la vida eterna y la promesa de un futuro glorioso en la presencia de Dios, donde no habrá más llanto, más tristeza, más dolor, y nada de lo que hay en este mundo se va a comparar con cuando estemos en la presencia del Señor. Nada se le va a igualar a lo que hay en la presencia del Señor. Y esta es la esperanza de gloria que Dios ofrece a todo aquel que se entrega a Él, que se consagra a Él y que le busca con todo su corazón. El sacrificio de Jesús es la máxima expresión de amor incondicional de Dios hacia la humanidad, al proveer una solución espiritual y darnos la oportunidad de tener una relación restaurada con Él. Junto con la salvación, el sacrificio de Jesús nos ofrece o nos da la justificación delante de Dios, nos da paz para con Dios, nos da un acceso a su gracia, nos da una esperanza de gloria. Y estos beneficios son accesibles para todo aquel que cree en Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Y también para todo aquel que vive una vida agradándole al Señor. Hoy es tiempo, hermano, de que tomemos acción en nuestra vida. Aquellos que aún
aún viniendo al templo, no han tomado una decisión firme de buscar al Señor, firme de servir al Señor, este día pueden tomar esa decisión para poder gozar de una salvación tan grande y de todos estos beneficios que nos da el Señor Jesucristo. Hoy pueden aceptarlo y gracias a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario podrán gozar de este beneficio. Y los que ya hemos recibido al Señor Jesucristo en nuestra vida, hoy podemos agradecerle por lo que Él nos da gracias a su sacrificio. Podemos darle gracias porque aún siendo pecadores, Él murió por nosotros y nos aceptó como veníamos. Y nos aceptó a pesar de nosotros. Podemos darle gracias porque aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ese es el mayor regalo, el mayor beneficio que podemos recibir al final de cuentas. Una salvación muy grande, la cual nadie en este mundo, por más que nos ame, nos lo va a dar. Solamente nuestro Señor Jesucristo. Hoy le voy a invitar que se ponga de pie y que veamos en nuestra vida si ya hemos recibido este regalo de parte de Dios. Que nos analicemos si ya hemos confiado en lo que Jesús hizo por nosotros en esa cruz del Calvario. Hoy es tiempo de que tomemos una determinación de servir al Señor, de buscarlo con todo nuestro corazón. Que si es cierto hemos pecado, que si es cierto hemos cometido falta delante de Dios, pero la Biblia dice que Él toma todo eso, lo echa a las profundidades del mar y nunca más se vuelve a acordar del pecado que hemos cometido. Pero también podemos agradecerle por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Los que ya hemos recibido este regalo en nuestra vida, vamos a agradecerle con todo nuestro corazón. Vamos a tomarnos un tiempo para decirle: Señor, gracias. Gracias por lo que tú has hecho en nuestra vida. Y el altar está abierto por si alguien quiere venir a agradecerle al Señor en esta noche. Porque no éramos merecedores, pero aún así Cristo murió por nosotros. A pesar de que éramos los más viles, quizá los más pecadores, Él nos dio esa salvación tan grande. Nos dio acceso a una gracia mayor. Nos dio entrada a una esperanza de gloria. Nos justificó delante de Dios y ahora podemos estar reconciliados y podemos venir delante de Dios y derramar nuestra vida en adoración, en agradecimiento. Señor Dios, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Tu palabra, Señor, es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra, Señor, tu palabra nos sostiene y nos alienta a seguir adelante. Ciertamente, Señor, antes éramos pecadores y no podíamos tener ese acceso delante de ti, ese acceso a tu presencia. Pero te damos gracias, Señor, porque tú tuviste en bien un día mandar al Señor Jesucristo a este mundo y perdonar nuestros pecados. Te damos gracias, Señor, porque tú un día mandaste a Jesús a morir en esa cruz del Calvario para darnos esa salvación tan grande, esa salvación que no se compara con nada, esa salvación que nadie en este mundo nos la pudo dar. Esa salvación que vino y nos transformó, esa salvación que nos justificó, esa salvación que nos dio paz, esa salvación
que nos dio acceso a tu presencia, que nos da una esperanza y una seguridad para lo que ha de venir en el futuro. Gracias, Señor, porque tú has mostrado esa bondad hacia nuestras vidas, hacia nuestros corazones. Gracias, Señor, porque tú eres el único que pudo hacer posible todo esto. Gracias, Señor, porque tú en todo momento nos has sostenido. Gracias, Señor, porque tu gracia ahora nos da el acceso también a tener una dirección en nuestra vida. Que si alguno, Señor, los que estamos aquí, necesita dirección en su caminar, en su vivir, que sea tu gracia, tu Espíritu Santo, mostrándole el buen camino que deba seguir. Si alguien, Señor, ese día trae intranquilidad en su corazón, que puede experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, que si alguien este día trae alguna necesidad, sé tú, Señor, proveyendo todo, acomodando todo para que pueda ser suplida su necesidad y que pueda entender y que pueda ver el propósito por el cual está pasando eso, que puedan ver, Señor, tu gloria en todo lo que esté pasando y que puedas, Señor, darte la gloria a ti cuando vea resuelta esa necesidad. Gracias, Señor, porque solamente tú pudiste hacer todo esto, Señor. Gracias, Jesús.